Bueno, ¿andan bien? La pregunta de siempre, ¿no? Y uno espera la respuesta de siempre en cuanto a la perspectiva de la fe, ¿no? Cuando uno ve lo que ve, pero uno ve a través de lo que se pueda estar viendo y mira a través de los lentes de la fe, ¿no? Entonces, bueno, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ahí nos levantamos en ánimo y más allá de escenas que se puedan estar dando delante de tus ópticos humanos, pero no andamos por vista sino por fe, ¿no? Así que justo por la fe vivirá. Y hablando de fe, se necesita mucha fe para lo que hoy nos convoca. ¿Qué es lo que nos convoca los martes? Nos convoca la oración. Y vaya que se necesita fe, porque estamos hablando de hablar con alguien que no vemos. Y no solamente hablar. Necesitamos un transporte para ir a ese que no vemos, que es Dios. Y el transporte hacia Él, el camino se llama Cristo. Y el transporte hacia Dios es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. De hecho, yo me quedé un poco ahí atento a lo que Dios nos daba para la invitación de hoy, como lo que es esto, que ya lo estábamos mencionando, que es una reunión de oración, y me hizo pensar eso, que te estoy ahora mencionando, Efesios 6, que publicamos la invitación en el versículo 18, donde dice: oren en el Espíritu en todo momento. Eso de orar en el Espíritu tiene que ver con el transporte, como yo te decía. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Yo puedo hacer una oración desde acá, racional, mental, verbal, humana, intelectual, y no es lo mismo que lo que nos está diciendo acá. Porque cuando uno ora en el Espíritu, uno se conecta con Dios, que es Espíritu, y uno puede transportarse, si me permiten la expresión, por el Espíritu a un lugar que a veces nosotros perdemos de vista. Claro, si no lo vemos, ¿cómo no? Claro que lo perdemos de vista, pero tenemos que verlo a través de los ojos de la fe. Y me refiero que esa oración, la oración en el Espíritu, te transporta a un lugar de exclusividad, a un lugar donde vos y yo no pertenecemos ni ahí. Porque si no pertenecemos ni pertenecíamos a lo que es la santidad, menos a lo santísimo. ¿A qué me estoy refiriendo? Nosotros, cuando hemos creído en Cristo, hemos sido santificados, pero nosotros somos propuestos por Dios a entrar al lugar santísimo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso en el Antiguo Testamento, no? Se habla de diseño del tabernáculo, lugar santo, y después del velo, lugar santísimo. Nosotros hemos sido santificados. Pero cuando se habla de santísimo, y el lugar santísimo es el lugar de Dios. Pero el único santísimo es Dios. Entonces, para ir al lugar santísimo, que es la invitación, porque el velo del templo, cuando el Señor entrega su Espíritu, muere por nosotros, el lugar del templo se rasgó, el velo del templo, lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba abajo. Y háganme en memoria ustedes un poco, seguro que se acuerdan, el lugar santísimo ya existía en simbología antes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Y quién era el que entraba al lugar santísimo? Y una vez al año, ¿quién entraba? ¿Quién? Vamos, tiren. ¿Quién entraba? Habían sacerdotes, pero ¿quién entraba una sola vez al año?
al lugar santísimo. Tic-tac, 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 tic-tac. ¿Quién entraba? Yo en la vigilia hice un tirón de oreja de eso, voluntarioso en el sentido del estímulo y rezongón en el sentido de, vamos gente, eso está en un libro que se llama la Biblia. Escudriñamos las Escrituras. El lugar santísimo en simbología ya existía en el tiempo del tabernáculo. ¿Y quién entraba una vez al año, una sola vez? Yo no miro por ahí. Yo no miro por ahí. Ellos tienen básicamente la respuesta de todo. Tibio. ¿Viste cuando jugábamos ¿A qué se jugaba cuando decíamos tibio, frío o caliente? Veo, no. A ver, los ayudo. Entraba una sola vez al año al lugar santísimo el sumo sacerdote. Ok. ¿Hay algún sacerdote en este lugar? Somos todos real sacerdocio. ¿Y hoy quién es el sumo sacerdote? Cristo. O sea, Cristo entró por un solo lugar santísimo, ¿verdad? Cuando murió, se fue y se presentó como el Cordero de Dios inmolado por nuestros pecados, pero nos abrió el espacio de ingreso hacia el lugar santísimo. Antiguamente lo hacía, ya les expliqué, el sumo sacerdote una sola vez al año. Nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, vuelvo a repetir, es el lugar de Dios, el único santísimo es Dios. Nosotros hemos sido santificados. El tabernáculo tenía el patio de los gentiles, separación, lugar santo, separación con el velo, el lugar santísimo. Nosotros estamos acá, el lugar santo. El lugar santísimo era el lugar de Dios, donde estaba el arca, tipo de la presencia de Dios. El sumo sacerdote una vez al año. Ahora, voy a esto. Él entraba, el sumo sacerdote, entraba con sus vestimentas. ¿Sí? Las vestimentas tenían en el borde abajo campanitas. Clink, 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 clink. Se movía y clan, clan, clan. Eran las campanitas que sonaban. ¿Por qué? Ya les voy a explicar. Entraba con una cuerda. ¿Está? Él iba entrando, la cuerda es para afuera, estaban los demás sacerdotes dándole cuerda o cinchando. Vamos a ver en el caso que hay que cinchar. Y entonces él entraba y se perdía de vista, porque pasaba al lugar santísimo, un velo, y no podía nadie ver ni siquiera lo que había allá. Él entraba y él, clink, 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 mientras estaba delante de Dios, clink, 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 porque se movía. Bueno, el sacerdote estaba vivo. ¿Y qué podía pasar? Que se muriera el sumo sacerdote. En ese caso, la cuerda, vamos a sacarlo. ¿Por qué? Fíjense, porque entraba al lugar santísimo, con peligro de su vida, porque si él, el sumo sacerdote, no estaba en condiciones de santidad, o el pueblo no estaba en santidad, él podía morir. ¿Entienden? Entonces, sigamos tomando recado. Nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Ya dijimos, el transporte, ¿quién es? Es en el espíritu, y la oración racional no, orando en el espíritu. Orar en el espíritu significa, bueno, busco la presencia de Dios, el Espíritu Santo me toma y hago una oración no dirigida por mi humanidad ni mi mente, sino una oración en el Espíritu, que muchas veces está en el Espíritu, que ya ni vas a hablar vos, va a hablar el Espíritu por vos y vas a hablar en lenguas. Y en el lugar santísimo había que entrar en santidad, obvio. Es el lugar santo, no, el lugar santísimo. Lo cual demandaba del sumo sacerdote, no somos sumos sacerdotes, pero Dios nos da esa regalía,
el único sumo sacerdote hoy es Jesucristo, pero nos da la regalía de, por Cristo y por los méritos de Cristo, entrar donde está Cristo, en la presencia de Dios del Padre, un lugar de privilegio, y no una vez al año, sino cuantas veces quiéramos. Voy a repetir eso, cuantas veces quiéramos. Y la pregunta es, ¿y estamos queriendo? ¿Lo estamos haciendo porque lo queremos hacer? ¿O nos quedamos en el patio de los gentiles del tabernáculo? O como mucho lugar santo. Pero ¿cuántos oran en el Espíritu? ¿Y cuántos logran eso? Vuelvo a lo que venía diciendo, el sumo sacerdote, él por él mismo tenía que estar en santidad para entrar al lugar santísimo. Pero el sacerdote y el sumo sacerdote no era solamente él y por él que se presentaba. ¿Cuántos sacerdotes hay de Dios acá? Todos, ¿no? No solo por vos ni para vos solamente. Él se presentaba por los demás también. Él estaba llamado no solamente al yoísmo. ¿A qué me refiero con yoísmo? Bendíceme, prospérame, sáname, yo, sino, como dice acá, y estábamos viendo en Efesios 6, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse en alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Entonces nosotros tenemos el hermoso privilegio. Primero, aprovechalo todas las veces que quieras. No tenés que esperar a hacerlo no sé cuándo, o como mucho a la antigua, que ya no corre la antigua, estamos en el nuevo pacto, una vez al año, no. Hoy el lugar está abierto para nosotros permanentemente. Hoy nosotros tenemos el privilegio de tener un culto de oración. Y lo vamos a hacer en lo racional o en el Espíritu, y entrando así a la mismísima presencia de Dios. Imagínense lo que sentiría el sumo sacerdote entrar donde el arca del testimonio se llamaba así, donde Dios da testimonio de Él mismo, el lugar santísimo. Donde vos, imagínate lo que sentiría ese hombre, estar ahí, qué privilegio. Vos te das cuenta del privilegio que tenemos a través de Cristo Jesús, que no va hasta ahí nada más, los santifico, no, los llevo conmigo, dice el Señor, al lugar donde Él solo, como sumo sacerdote, podría acceder en el tiempo de la gracia, pero Él abre la portera, rasgó el templo, el velo del templo, y nos invita a ir con Él. Como pronto Él nos va a invitar con la trompeta final, y vamos a estar en la mismísima presencia de Dios. Un lugar de privilegio, un lugar de regalía, de renuevo, de experiencia. Yo me imagino que el sumo sacerdote, cuando salía por sus propios medios, y no es porque tenía que cincharlo con la cuerda porque había muerto, saldría en un éxtasis. No sé, regalando de lo de Dios a todo el mundo, porque había estado con Dios, delante de la presencia de Dios, delante del arca del testimonio. Imagínense, él saldría transformado. Es importante que tengas una oración en el Espíritu. Se ora con la razón, sí. Se puede estar siempre uno maquinando a ver qué voy a decir, sí. O se puede aún mejor buscar orar en el Espíritu. ¿Cómo se logra eso? Bueno, es por fe. El Espíritu se recibe por fe, dice la palabra. Pero esa fe tiene que generar el ámbito necesario para que el Espíritu de Dios te tome y para que entres en el Espíritu. ¿Cómo les parece a ustedes que uno entra en el Espíritu de Dios? A ver, ¿qué tiene que hacer uno?
para decir, estoy fomentando el ambiente de Dios en mi oración y en mi vida. ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, díganme. Tener fe. ¿Qué dices? Fomentar y hablar. Hablar, invocar. ¿Silencio? Está bueno. Buscar la señal. Bueno, pero estamos diciendo cómo lográs el estímulo para que el Espíritu venga. Yo les voy a dar una clave muy sencilla. ¿Dónde habita Dios? Hay una frase que la podemos terminar fácil. Dios habita en la alabanza. Cuando uno alaba a Dios, le estás diciendo, Dios, vení, ¿entendés? Y Dios se va a mover en ese ambiente, no de queja, de alabanza, de adoración. Entonces, cuando vos alabás, ¿y qué es alabar? ¿Es un estado interior nada más? No, la alabanza es frutos de labios que confiesan su nombre. Entonces, cuando vos empezás a alabar, y tengo que orar por 1000 cosas, no, pero Señor, te alabo. ¿Qué termina pasando? Baja la presencia porque Dios habita en la alabanza y Dios se mueve en la alabanza. Ay, cuando te querés acordar, wow, estás en el Espíritu, tomaste el ascensor, ¿sí? El transporte al lugar santísimo, tocas en el número 3, tercer cielo, págate, te vas para allá arriba y empezás una oración mucho más rica y provechosa, donde te vas a presentar y vas a disfrutar el arca, el testimonio de Dios, pero vas a tener la posibilidad de una oración mucho más efectiva y amplia, seguramente, y más convincente al ojo de Dios, a los ojos de Dios, que es la oración ya no solo por mí, sino como leíamos acá en Efesios, también dice, con los lentes mejor, por todos los creyentes. Yo creo que eso, ni siquiera eso es un límite, está dando prioridades, ¿no? Orar por todos los creyentes. Pero Dios es un Dios que llama a las cosas que no son como que fueran. ¿Y por qué no orar no solo por los que somos ya creyentes, importantísimo, la familia de Dios, la familia de la fe, nuestra familia también, sino que oramos como en esa mirada de Dios y llamamos las cosas que no son como que fueran? Oramos por los que van a ser creyentes. ¿Amén? O sea, en conclusión y en definitiva, yo creo firmemente que esto es algo que Dios nos ha dado para que hoy ensayemos un poquito y hagamos un poco esto que en realidad Él nos lo viene diciendo entre líneas, cuando nos dice en Efesios 6, verso 18, oren en el Espíritu en todo momento. ¡Wow! No es una vez al año, no sé cada tanto, en todo momento. Y eso habla de andar entonces en el Espíritu y no andar en la carne. Andar en el Espíritu, orar en el Espíritu, es estar anticipadamente desde la tierra y en la tierra con los pies, pero anticipadamente como que ya estás en el cielo. Porque ¿a dónde nos va a llevar Cristo? Al seno del Padre, al lugar santísimo. ¿Y dónde ya estamos? Dice la Biblia, en lugares celestiales. Amén. Juntamente con Cristo, donde Él fue a la presencia del Padre, de donde vino, de donde va a volver y a donde nos va a llevar. Amén. Cuando suena la trompeta, te lleva, no bien vos te pongas a orar en el Espíritu. Amén. Termino diciéndote esto. Al apóstol Juan, Apocalipsis 4, estando él en la tierra, en las más peores
y bajas condiciones de su vida. No podía estar peor la vida del apóstol, no había estado nunca tan mal como ahí ese momento, que dice Apocalipsis 1, que él estaba en la isla de Patmos, deportado, encarcelado, por causa del Señor, sufriendo muchas cosas, por causa de la palabra, dice. Estaba así, pero en el día del Señor, dice, él estaba en el Espíritu y de repente se le revela a Cristo, capítulo 4, y le termina diciendo, sube acá, estando en la tierra, en la peor condición. ¿Se puede estar en el Espíritu? Sí. Y en un momento muy bajo de tu vida, el Señor te va a decir, sube acá y vas a estar en lo celestial. ¿Él se quedó en lo celestial? No. Después bajó a la tierra de vuelta y nos llenó el óptico nuestro, el ojo nuestro, de lo que Él tuvo como revelación. Si vos tenés una vida en el Espíritu y de oración en el Espíritu, vas a enriquecer a otros con lo que de Dios vas a enriquecerte vos, que te lo da la oración en el Espíritu. Hoy aprendiste algo. Hoy se te recordó algo. Ponelo en práctica. Termino ahora sí con esto. Imagínate si un sacerdote era solamente una vez su privilegio, una vez al año. Imagínate que él dijera, no, mejor no, mañana capaz. Ahora estoy ocupado, estoy muy cansado, estoy muy triste, estoy muy deportado, apóstol Juan. ¿Entienden? No te lo pierdas por nada. Porque orar en el Espíritu es orar con Él y estar con Él, que es Espíritu. Amén. Muy bien, bueno, inclinamos nuestros rostros y oramos. ¿Y qué vas a hacer ahora? Vas a construirle una habitación al Espíritu Santo que se llama alabanza y adoración. ¿Sí? Ahora comenzá a alabar a Dios, no se distraigan. Comenzamos a adorar, a bendecir, a exaltar, así, vos solito, sí, vos el sumo sacerdote es Cristo, vos sos un sacerdote, pero como ese sumo sacerdote terrenal, todos los demás estaban en lo que fuera, pero ese sumo sacerdote asumía el privilegio y él hacía lo que le era concedido a él. Así que cerrá tus ojitos, no te estés distrayendo y decirle, Señor, que en este momento recibas alabanza, adoración. Señor, te damos la gloria. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.